un sonido que definió a toda una generación. ¡Marina! ¡No, no lo hagas! When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. El 23 de octubre del 2006, My Chemical Romance sacaba su obra más ambiciosa hasta el momento, la ópera rock The Black Parade. Al igual que sus dos discos anteriores, I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love y Three Cheers for Sweet Revenge, The Black Parade cuenta una historia donde cada canción del disco es un capítulo de la misma. En este disco tenemos como protagonista a un enfermo terminal a quien conoceremos como el paciente. Nunca se revela su nombre, a mi parecer, para que cada persona que escuche el disco pueda ponerle la identidad que desea. Este paciente transita sus últimos momentos desde que se entera que su enfermedad es terminal y va repasando lo que fue su vida, sus buenos y malos momentos y cómo se despide finalmente de la misma. Pero la diferencia de este disco con las dos obras anteriores de My Chemical Romance es la magnitud a la que llegó. No solo por la cantidad de ventas, donde solamente en Estados Unidos se vendieron más de 240.000 copias en su primera semana, sobrepasando las 38.000 de la mejor semana con su álbum anterior, sino porque catapultó a la banda al estrellato mundial. No hay persona que no haya visto en MTV el videoclip de Teenagers o el de Welcome to the Black Parade. Incluso el disco fue comparado con American Idiot de Green Day como una obra que cambiará toda preconcepción que tengas de la gente que la ha realizado. La revista Rolling Stone posicionó a The Black Parade en el puesto número 20 de su lista de los mejores álbumes del 2006, mientras que la revista Spin lo nombró el quinto mejor álbum del año. Estructuras musicales más complejas de lo habitual para una banda emo punk, un juego constante de comunicar el pasado y el presente a través de la música y una carga emocional tan grande en sus canciones que hace que The Black Parade sea realmente una obra maestra. Y además derriba cualquier preconcepto de que una banda emo o punk no pueda hacer un disco que esté a la altura de, por ejemplo, obras maestras como The Wall de Pink Floyd. Mi nombre es Juan Buseli y bienvenidos sean a este super análisis de The Black Parade, la obra maestra de My Chemical Romance. Disfruten el viaje. Antes de empezar, me gustaría preguntarles si conocían My Chemical Romance, si ya habían escuchado The Black Parade o algún disco anterior, o se están conociendo todo en este mismo momento. También quiero que me dejen en los comentarios cuál es su canción favorita del disco y cuál es el videoclip que más les impactó en su momento o si lo vieron ahora. Los invito a suscribirse si aún no lo están y a likear el video si es que les está gustando. Empecemos por el principio, o mejor dicho, el final. El disco empieza ya marcando un tono irónico. La primera canción se llama The End, o sea, el final. Empezamos por el final. Se escuchan unos sonidos como de máquina que nos remiten a un hospital. El clásico pitido marcando el pulso de vida. Ya solo con eso nos ubican en un contexto, en un espacio-tiempo básicamente. La canción empieza y dice: Now come on, come all to this tragic affair. Wipe off that makeup, what's in is despair. El paciente nos introduce a la historia como una obra de teatro, similar al rol que tenía el narrador en teatro clásico. Ya se nos marca el tono que tendrá el disco, que va a ser un tono teatral. Recordemos que estamos en una ópera rock. También estas dos primeras líneas nos empiezan a contar un poco del personaje. Al decir que se borre su maquillaje porque lo único que hay ahí es desesperación, ya nos habla de una persona que aparentemente vivió toda su vida ocultando quién es realmente y poniéndose una suerte de máscara. Recordemos que el maquillaje es una máscara en un punto. Se borra todo lo superficial para revelarnos lo que verdaderamente es una persona que está en desesperanza. If you look in the mirror and don't like what you see, you can find out firsthand what it's like to be me. Estas líneas confirman lo que acabamos de decir. El paciente se sincera diciendo que no le agradó cómo era él, pero
no desde un lugar solamente físico, sino desde un lugar de cómo vivió su vida. Hasta este momento solo escuchamos la voz de Gerard Way, el cantante de My Chemical Romance, y una guitarra acústica, hasta que la canción explota. La canción explota de una manera épica que me hace acordar directamente a In the Flesh, la primera canción del disco The Wall de Pink Floyd, canción que también introduce de manera teatral la historia del disco. De hecho, My Chemical Romance ha dicho que sus más grandes influencias para este disco han sido A Night at the Opera de Queen y The Wall de Pink Floyd. Y tiene sentido, ya que todo el disco hace mucha referencia a nivel estética a esas dos bandas. Luego de la explosión musical aparece el piano y la canción vuelve a tranquilizarse. El paciente, a través de la letra, sigue ironizando la muerte hasta que al final de la canción se puede escuchar un coro que grita: y esto me da a entender que el paciente, más allá de su humor irónico, tiene miedo por lo que va a venir y pide a gritos una salvación. Casi como la primera instancia del duelo, que es la negación, justamente. The end was basically this song where I think when we butted that up against Dead, I think we realized we were making a really theatrical record that was also going to be very big. We wanted something, I think, we wanted the end to feel a little bit like the beginning of The Wall. There's a song called In the Flesh. But we wanted it to feel very much like that kind of beginning, like that you were about to get taken on a journey. And I think that's why that song is so big. And it tells a story right away. I think it just kind of pulls you in. Y tiene razón, ya que The End está directamente ligada con la siguiente canción. Esta segunda canción toma una estructura más clásica de punk rock, sumergiéndonos en el caos directamente. Lo que me gusta de esta canción es su ironía constante y que además es la primera que ya nos introduce a otros personajes en la historia. El primer nuevo personaje que aparece es difícil de decir exactamente quién es. Circula una teoría de que es la muerte quien le habla. De hecho, esta teoría sostiene de que todas las canciones más punk y violentas del disco son la muerte hablando, y las canciones que son más una balada es el punto de vista del paciente. Pero a mí, en lo personal, esa teoría no me cierra. Leyendo en páginas del fandom, circula el nombre de un personaje llamado Mother War, que entiendo sería la mujer que aparece con la máscara de gas en el cover art del álbum. En lo que a mí respecta, creo que estamos bajo el punto de vista de la madre del paciente. Y esto lo deduzco en base a estas líneas. Que le hable de esa manera suena a una madre que puede estar hablándole al hijo desde el cielo, ya que dice concretamente: si venís al cielo, te voy a estar esperando. Esta madre le reprocha cómo tiró por la borda su vida, dándonos a entender que el paciente tuvo una vida un tanto complicada y que aparentemente nadie va a extrañarlo. En un momento, el paciente vuelve a hablar y exclama: enfatizando esta cuestión de que el paciente está realmente preocupado y temeroso de la muerte. Toda esta canción siento que representa la ira, que es justamente la segunda etapa del duelo. Toda la canción es rabiosa y estruendosa y tiene pocos momentos de pausa. Uno de esos momentos podría ser el diálogo que tiene el tercer personaje, que es el doctor. Acá no hay dudas de que el personaje es un doctor debido a lo que dice ahora. Todo es tan trágico y tan repentino que la propia canción se empieza a reír de eso. Si uno escucha la canción con auriculares, puede darse cuenta que al final hay una superposición de voces que están diciendo:
enfatizando lo que decíamos recién. Todo es tan terrible que solo puede procesarlo con ironía. Y con la certificación de que el paciente se va a morir, llegamos al final de la segunda canción. Si te viene gustando el video, te invito a que te suscribas, a que pongas un like y además te recuerdo que en la caja de la descripción del video vas a ver los links a Cafecito y a Patreon por si querés darme un aporte monetario, ya que estos videos claramente no van a estar monetizados, porque de momento prefiero hacerlos así, ya que es la estética que me gusta y que disfruten bien las canciones, que las escuchen, que yo pueda usar lo que quiera del track para que se entienda lo que estoy hablando y poder hacer los videos como a mí me gusta. Pero bueno, tiene un costo que es básicamente no recibir nada de parte de YouTube. Así que si mi contenido les agrada, los invito a que se suscriban o si pueden y quieren aportar algo monetario, ya que de esa manera me ayudan a que este canal siga creciendo. Bien, continuemos. La tercera canción del disco transcurre en el presente y es el paciente dándose cuenta de que nadie lo va a extrañar debido al estilo de vida que llevaba. Incluso admite haber hecho cosas horribles que nadie debería enterarse. Esta canción nos introduce a la expareja del paciente, quien en este momento de la historia lo ha abandonado. Más adelante entenderemos bien por qué. Él la describe como una buena chica y que por eso no van a reencontrarse en el más allá, porque ella irá al cielo y él no. La canción expresa una rabia y un pesar traducido en guitarras estridentes y un tempo acelerado. El paciente tiene la esperanza de que su ex amante escuche sus súplicas y sus plegarias, pero ella se ha alejado tanto de él que ahora él es como un fantasma para ella, que encima literalmente lo va a hacer en poco tiempo. Es una gran canción de amor de una persona arrepentida de sus actos. En un momento el paciente se muestra débil y vulnerable al exclamarle a su amada: pero inmediatamente su tono de voz cambia, la canción se vuelve rabiosa y el paciente muestra su ira nuevamente. Hasta incluso le recrimina a ella de que ahora puede estar contenta de que él va a desaparecer. Se va a hundir para nunca más volver, es decir, pasa de la súplica a la ira en un segundo. Y con gritos desaforados de Gerard Way encarnando al paciente termina esta tercera canción. The Sharpest Lies es la cuarta canción del disco y además es la primera canción flashback que tiene el disco. El paciente recuerda su vida de excesos, alcohol, drogas, decisiones impulsivas, noches que ha pasado a solas, emborrachándose y no recuerda ni lo que hizo. Well, it rains and it pours when you're out on your own. If I crash on the couch, can I sleep in my clothes? I spent the night dancing, I'm drunk, I suppose. El título de Sharpest Lives hace como un juego de fonética con la palabra knives, que es cuchillos en inglés, ya que habla de una vida afilada, es decir, una vida llevada al extremo. En esta canción entendemos por qué su pareja decide abandonarlo. Él se encuentra en un momento totalmente descarrilado y ella no puede manejarlo. La letra de la canción me lleva a pensar que el paciente ya está deseando morir. Pareciera incluso que en un momento le habla a la muerte diciéndole que si ella le da un beso, es decir, como que si ella lo recibe a él, todo su dolor va a desaparecer. Está deseando tan fuertemente un escape de la vida que tiene
que implora que la muerte venga a buscarlo, cosa que efectivamente sucederá al poco tiempo cuando le diagnostiquen la enfermedad. Esta canción marca el final de una primera etapa que es conformada por las primeras 4 canciones que nos dieron a conocer al paciente y a su contexto y ya nos introdujeron derecho en el conflicto. Pero la próxima canción nos va a llevar mucho más atrás en el tiempo y además es una canción muy importante porque lleva el nombre del disco. Welcome to the Black Parade es el primer single que sacó la banda y la primera en haber tenido un videoclip. En el mismo, podemos ver al paciente en la cama del hospital siendo atendido por unas enfermeras mientras mira televisión. Esta canción también es la primera en comenzar como una balada nostálgica, llevándonos al pasado mientras el paciente recuerda la primera vez que viajó con su papá a la gran ciudad. Esta canción toma la idea de que la muerte se nos presenta en la forma de nuestro más lindo recuerdo. En este caso, el paciente recuerda cuando vio por primera vez a un desfile junto a su padre. Por eso el disco se llama The Black Parade. La muerte viene a llevárselo en forma de un desfile negro. Y a la vez juega con la imagen de la muerte siendo un paso hacia el más allá. Pero esto no es lo único que recuerda el paciente. Se nos revela más información sobre su padre y unas palabras que le dijo. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? El padre le había deseado tener una buena vida donde él fuese un ejemplo para los demás y que ayude a los más necesitados, cosa que ya nos fuimos enterando de que no fue así. He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made? Es como que el padre depositó mucha exigencia en su hijo, casi pidiéndole que sea una suerte de eminencia. No sorprende entonces que su vida haya descarrilado, ya que suele suceder, y cuando los padres depositan mucha presión o expectativa sobre los hijos, inevitablemente en un acto de rebeldía, ellos hacen literalmente lo opuesto a lo que se les fue diciendo. Y en la siguiente estrofa se nos revela un dato clave. Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade. Esto nos indica que posiblemente el padre haya fallecido por causas similares a las que el paciente está atravesando ahora. Al decir que le dejará un fantasma, podemos suponer que es como que le está dejando una enfermedad hereditaria que no va a poder escapar y que lo llevará a la muerte. Summer, es decir, verano en inglés, podría traducirse como el más allá, y le dice verano aludiendo a esta sensación de que al morir entramos en un terreno de paz, por ende cálido. Join the Black Parade sería justamente la muerte. Una vez dichas estas palabras, la canción explota como en una obra teatral para luego tomar la estructura de una clásica canción de punk rock. En este momento, el paciente nos habla a nosotros los espectadores. Nos dice que seamos atentos en cómo vivimos nuestra vida. Sometimes I get the feeling she's watching over me, and other times I feel like I should go. Ya que una vez que fallezcamos, nuestro legado va a trascender. Entonces sí importa y mucho lo que hacemos con nuestras vidas. And when you're gone, we want you all to know we'll carry on, we'll carry on. And though you said I can't believe me, can't believe me, we'll carry on, we'll carry on. Acepta finalmente lo que es un hombre, un ser humano, no es un héroe, desafiando un poco la idea de lo que el padre le había indicado ser. Just a man, I'm not a hero, just a boy who wanna sing this song. Just a man, I'm not a hero. Estamos en la etapa del duelo donde finalmente acepta quién es y quién fue. El videoclip nos muestra al paciente transicionando entre la vida y la muerte, y eso lo vemos cuando a través de un fundido a negro, sus ojos pasan a tener un delineado negro, aludiendo a un cadáver.
Luego, cuando el paciente se une al Black Parade, vemos a la banda tocando la canción en un contexto lúgubre, oscuro, como si fuese el camino directo a la muerte. Durante la canción, vemos al paciente perdido deambulando por el lugar. Vemos algunos planos donde aparece una chica con una máscara de gas, la misma que aparece en la foto del cover art del disco. El paciente la mira a esta chica y lo que deduzco es que él cree que es su amada, pero todos sabemos que no lo es, porque ella no está muerta y además ella va a ir al cielo y él no. Entonces podría ser una imagen distorsionada de su amada. Esta chica en un momento se la ve sosteniendo un cartel que dice "Starved to Death in a Land of Plenty". Investigando un poco me entero que ese cartel fue usado en una huelga en Londres en 1908. Durante esta época el desempleo era alto, la desigualdad entre la clase trabajadora y la clase dominante era ya absurda y la gente literalmente moría de hambre en una tierra de abundancia. Es un cartel que refleja la ironía de la vida. Ironía ya tratada en otros temas del disco que vimos antes, como por ejemplo con Dead, la segunda canción. Al final del videoclip le entregan una medalla al paciente. No es una medalla que se identifique como algo que existe en la vida real, sino que es algo propio del universo Black Parade. Lo interpreto como un premio de haber llegado al final del recorrido. Se le premia al paciente el esfuerzo de haber vivido. I Don't Love You es el tercer single del disco y nos vamos al pasado nuevamente. Acá el paciente nos cuenta cómo se sintió cuando su amada lo dejó definitivamente. Es una canción melancólica que se aleja de lo estridente del punk que veníamos escuchando. De hecho, es la primera balada del disco. So never think I'll make you try to stay. And maybe when you get back, I'll be off to find another way. Y luego el paciente exclama una de las frases más dolorosas de todo el disco. Por más que él esté enojado, le duele que ella no vaya a estar más. Y solamente le pide que le admita que ella ya no lo quiere al momento de irse. La siguiente estrofa refleja el dolor que siente. Sometimes I cry so hard from pleading, so sick and tired of all the needless beating. Esta canción también tuvo un videoclip donde vemos a la chica vestida toda de blanco y ahora el paciente es encarnado como una figura negra mostrando la dualidad entre ambos. Durante todo el videoclip parecería ser que quieren tocarse pero no pueden hacerlo, como si ya no pudiesen ni estar en el mismo tiempo-espacio. Y tiene sentido ya que uno de ellos está abandonando la vida. Pero en un momento sí logran darse un beso e inmediatamente después se ve cómo ellos dos implosionan y solamente queda ella, mostrando que la idea de ellos estando juntos ya no va a ser posible. En la séptima canción del disco vuelve la violencia. Acá el paciente transita el paso de la vida a la muerte, alardeando de que se va a ir al infierno. No me termina de quedar claro si realmente no tiene remordimiento por sus acciones o finge no tener remordimiento, pero en realidad tiene miedo. Me inclino a pensar que es esta segunda opción. El paciente está siendo juzgado, de hecho se está definiendo si va a ir al cielo o al infierno, y él se ríe de eso mismo. Me doy cuenta que hay como un juicio hacia él, porque en un momento hay como un coro que exclama lo siguiente. La imagen que se me viene es un grupo de personas que está como en un estrado señalándolo y cantando esto, como indicando que su vida fue todo un pecado. La canción no tiene un segundo de pausa y termina de manera concreta, dando paso a la canción más triste y directa del disco, incluso más triste aún que I Don't Love You. Cáncer, como su nombre lo indica, habla del sufrimiento que padece el paciente. Se nos revela finalmente la enfermedad que aqueja al paciente. Es una canción completamente directa y triste que no da lugar a dudas. El paciente se muestra totalmente debilitado. Turn away.
you could get me a drink of water, 'cause my lips are chapped and faded. El paciente sabe que la batalla está perdida, así que empieza a despedirse de sus pasallegados. Call my Aunt Marie. Help her gather all my things and bury me in all my favorite colors. Y lo más terrible de esta canción es esta parte que se la dedica a la amada. I will not kiss you, 'cause the hardest part of this is leaving you. Esa frase resume todo el disco, básicamente. Y para los que hemos vivido familiares que atraviesan una enfermedad así y uno los ve yéndose de a poco, resuena muy fuerte todo lo que dice la canción. Now turn away, 'cause I'm awful just to see, 'cause all my hair's abandoned on my body. En una entrevista, Gerard Way habló sobre el tono trágico y sombrío de la canción. Dijo que quería escribir la canción más oscura de la historia. I think it's the most emotionally impactful song we've ever written. That cancer affects, 1 in every 3 people, and it's something that's affected all of us and something we take very seriously. And that's kind of why the title had to be so brutally honest. I think people may argue that the title's heavy-handed or that it's trying to get a reaction out of people, and the only reaction it's trying to get out of people is to face the honesty of it. And I feel that the song's actually very empowering. El paciente se lamenta por todo lo que no vivirá. Es el momento más íntimo y devastador del disco. No habla puntualmente de morir, sino que habla de dejar a otros atrás y de lo que ellos pueden sufrir con la partida de uno mismo. Y además, de no ser recordado como una carga. La novena canción del disco empieza con un rasgueo de guitarra y con un sonido como de bombas explotando, cambiando por completo la atmósfera de lo que era la canción anterior. Luego aparece la voz de Gerard Way diciendo: Mama, we all go to hell. Mama, we all go to hell. La canción es una carta que el paciente le escribe a la madre, mostrando su rechazo a la vida y además de que nada le importa, ya que igual todos vamos a ir al infierno. Aún así, en una parte menciona que la guerra ha destrozado parte de su cuerpo y admite que debería haber sido un mejor hijo. My mother was the one to my legs and to my tongue. You should have raised a baby girl. I should have been a better son. Esto de la guerra puede interpretarse de manera literal o figurativa. Nunca se nos coloca en un tiempo exacto de la historia, así que tranquilamente este personaje podría ser un soldado de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Y tiene sentido, ya que eso podría explicar por qué ha tenido tantos comportamientos de consumo excesivo, ya que solía suceder que los soldados que volvían de la guerra tendían al alcoholismo o a otros excesos para poder aplacar los recuerdos que tenían de la guerra. Pero también podría ser algo figurativo si tomamos a la guerra como una simbología de su enfermedad y la batalla interna que estaba librando. De hecho, en el cover art del disco se ve a un soldado cerca del paciente y también a un soldado medieval montado en un caballo. Es decir, está muy presente la idea de una guerra. La madre le responde diciendo: She said you ain't no son of mine. For what you done there, can't find a place for you. Evidentemente no hay un punto de reconciliación con la madre, que incluso en un momento la escuchamos hablar. And if you would call me your sweetheart, I'd maybe then sing you a song. Quien interpreta a la madre es nada más y nada menos que Liza Minnelli, la famosa actriz y cantante que tuvo su auge a fines de los 60. Gerard Way quería una voz femenina que tuviera mucho carácter, alguien que fuera muy fuerte y triste. Way reclutó a la veterana cantante para interpretar un papel vocal invitado en la canción. Way informó que su abuela era una gran fanática de Minnelli y que Minnelli interpretó la voz sin costo alguno. La canción empieza con un tinte gitano a nivel musical, siguiendo este esquema cirquero que plantea el disco, para luego evolucionar en una canción estruendosa y potente. Poco después de la mitad de la canción,
se hace como una suerte de downtempo, es decir, es como que el tempo pasa a la mitad y la canción adopta un tinte más pesado. Casi como si estuviese ilustrando el peso que ahora cae en los hombros del paciente frente a todo lo que estuvimos contando. Hasta incluso las súplicas del paciente se las sienten más densas. La canción termina diciendo que por más que el paciente se vaya, el mundo seguirá su curso, así que poco importa lo que suceda con él. Lo último que escuchamos de la canción son unos llantos lejanos. La 10ª canción del disco empieza con unos sonidos como de grabación de mala calidad, como si proveniesen de una radio. Estas grabaciones son de Gerard Way contando sus experiencias con terrores nocturnos que él cree que fueron invocados por la mansión embrujada donde grabaron The Black Parade. En la diégesis de la historia, estos podrían ser pensamientos del paciente donde ve cómo la muerte se sigue acercando como un monstruo que le hará daño. Deja bien en claro que no se arrepiente de lo que hizo. Dice que no puede entender que lloren por él sin siquiera él se arrepiente de lo que hizo. Entonces él pagará por sus acciones y no hay nada que pueda hacer. El paciente se está despidiendo, solamente pide que lo dejen dormir. Pero hacia el final de la canción se siente como una fuerza opositora a esto, ya que mientras canta... hay otra voz que exclama: como si una parte suya aún no quisiese darse por vencida. Teenagers es la 11ª canción y además el último single del disco. Podríamos decir que es la canción más conocida del disco o incluso es la canción que quien no escucha My Chemical Romance conoce la banda debido a esta canción. Es la única que se siente como fuera del disco. Hasta incluso circulan teorías o visiones en internet que dicen que es una canción que no tiene nada que ver con la diégesis de la historia. Y ahí yo particularmente no estoy de acuerdo. O sea, se dice esto porque presenta una estructura más cuadrada o más clásica, como viene una canción hecha para hacer un single. Y más allá de que coincido con eso, igualmente puedo entender que sigue contando parte de la historia en la canción. Personalmente creo que es una canción que nos mete más aún en el contexto del paciente y nos sigue contando cómo es él. La canción toma el punto de vista de un adolescente quien nos cuenta cómo es que los adultos lo miran. Y esto puede referirse a la historia del paciente y de cómo en su adolescencia conoció los vicios y los excesos y los llevaron a donde está ahora. El comienzo de la canción exclama: critica un poco también cómo los adultos defenestran las aspiraciones de los adolescentes. Esta canción tuvo un videoclip oficial. En el mismo vemos a la banda interpretando el tema en un auditorio escolar. Al principio el mismo está vacío y junto a los golpes de batería los adolescentes están intentando romper la puerta principal, hasta que en el estribillo lo pueden hacer, desatando así la supuesta locura adolescente. Luego los adolescentes escuchan atentamente a la banda y al momento del segundo estribillo se los ve como aleccionados, siguiendo el patrón de movimiento que hace Gerard Way.
como remitiendo a esto de que los adultos quieren reprimir los impulsos adolescentes para educarlos y que sean ciudadanos adaptados al sistema. Por último, al llegar al tercer estribillo y final de la canción, los adolescentes se rebelan y suben al escenario desafiando a la banda y siguiendo a pleno su instinto de rebeldía. Aún así, al final del video se puede leer un disclaimer llamando a la no violencia, enfatizando que nunca es la respuesta a nada. Estamos llegando ya al final del disco y nos encontramos con la última balada. Acá el paciente está viendo pasar los últimos momentos de su vida, reflexionando un poco sobre la misma. Well, I was there on the day they sold the cars for the queen, and when the lights all went out, we watched our lives on the screen. I hate the ending myself, but it started with an alright scene. La vida no fue lo que se le prometía. Sueños rotos, aplausos vacíos, sensación de fracaso. I spent my high school career spit on his shop to agree, so I can watch how my heroes sell a car on TV. Esta canción conecta directamente con la energía adolescente de Teenagers. De esa reflexión del pasado volvemos al presente para darnos cuenta de que su vida no fue tan épica como él hubiese querido. It is the sad song with nothing to say about a lifelong wait for a hospital stay. But if you think that I'm wrong, this never meant nothing to you. Acá en Disenchanted, el paciente finalmente se rinde ante la enfermedad. Acepta su destino, siendo ya la etapa final del duelo, que es la aceptación. La aceptación y la entrega final a lo inminente. Se da cuenta de que, si bien tuvo una visión pesimista de la vida y de que todo era simplemente un chiste, se da cuenta de que podría haber despertado antes de eso y haber disfrutado un poco más la vida o haber tenido un mejor recorrido en la misma. Aunque sea al menos haber intentado lograr algo o haber hecho algo con su vida. O eso es lo que creemos, porque nos queda una última canción del disco. Now I know that I can make you stay, but where's your heart? Esta última canción se llama Famous Last Words, que traducido al español serían Mis últimas palabras. Es el segundo single del disco y además una canción que cuenta con su propio videoclip. En el mismo se ve a la banda tocando con el atuendo del Black Parade, pero ya no forman parte del desfile. De hecho, no existe más. En algunos planos se lo puede ver todo destrozado y prendido fuego al fondo, como si ellos fuesen lo último que quedase del desfile. Hay varias interpretaciones de esta canción. Se debate mucho sobre si la muerte le está otorgando otra oportunidad en la vida o el paciente enfrenta su destino con las últimas fuerzas que le quedan. Personalmente no siento que la muerte le esté dando una nueva chance para vivir. The Black Parade es una historia sobre la redención y las consecuencias de los actos que uno toma en vida. Y lamentablemente el paciente debe pagar por los malos actos que ha cometido. Además de que la canción literalmente se llama Mis últimas palabras. So many bright lights to cast a shadow, but can I speak? El paciente está en sus últimos momentos, pero aún así tiene cosas por decir. No quiere rendirse en la desesperación. Quiere enfrentar a la muerte con coraje y no con miedo. Durante la canción, él le habla a su amada, a quien incluso podemos ver, pero no terminamos de entender si ella realmente está a su lado o él se la está imaginando. Personalmente creo que es una ilusión, pero esto ya queda en base a lo que piense cada uno. I am not afraid to keep on living. I am not afraid to walk this world alone. If you stay, I'll be forgiven. Nothing you can say can stop me going home. Esta canción es un cierre emocional, no se siente como una victoria o como una derrota, sino que es resistencia. Incluso muriendo hay una afirmación de identidad. I see you lying next to me with words I thought I'd never speak. Awake and unafraid, asleep or dead. Estas mismas palabras las sigue repitiendo hasta el final de la canción, como despidiéndose de su amada de una manera épica, aceptando su destino final. Can I see you right
next to me. With lines I follow, I never stay awake and unafraid. I say Y así es como termina la obra maestra de My Chemical Romance, con un paciente finalmente aceptando su destino y yéndose en paz. Pero momento, porque el álbum tiene un track oculto llamado Blood. Empieza exactamente en el minuto 30 de dicho track, marcando así como una distancia con lo que escuchamos recién y como dando a entender de que, bueno, el paciente finalmente murió y esto que escuchamos ahora es un epílogo. Blood musicalmente tiene un tinte como irónico o de feria. Suena casi como una suerte de cabaret siniestro, contrastando con el clima que teníamos en la canción anterior. Can't control myself because I don't know how. When they love me for it, honestly, I'll be here for a while, so give them blood, blood. Es difícil ubicar temporalmente este track, pero me inclino a pensar de que sucede post-mortem, ya que es una reflexión sobre su estadía en el hospital, marcando que les ha dado mucho de su sangre, pero que no ha sido suficiente nunca. I gave you blood, blood, gallons of the stuff. I gave you all that you can drink and it has never been enough. La canción tiene un videoclip propio y se los ve a los integrantes de la banda en los lockers de un colegio. Están vestidos de la misma manera que en el videoclip de Teenagers, conectando así ambas canciones. En el mismo cantan la canción mientras un grupo de porristas los adula, pero ellos apenas las registran. Y así es como llegamos al final del disco. Durante 2007 y comienzo de 2008, My Chemical Romance realizó The Black Parade World Tour, donde tocaron The Black Parade entero, totalmente disfrazados de sus alter egos de la banda de marcha. Durante los shows, Gerard Way inicia la presentación postrado en una cama de hospital para luego levantarse y dar su performance. Su última presentación fue en México, donde grabaron el recital para luego sacar un CD-DVD llamado The Black Parade is Dead, refiriéndose a que esa sería la última vez que tocarían el disco entero. En ese recital hubieron algunos cambios, como por ejemplo, Cancer fue tocada solamente con el piano y con la voz de Gerard Way, con un contraluz dándole un aura angelical. Y como ya todos sabemos, en el 2025 My Chemical Romance anunció una gira por todo el mundo llamada Long Live the Black Parade, celebrando los 20 años del lanzamiento de este disco. En esta ocasión, My Chemical Romance no replicó lo mismo que en 2007, sino que la historia es diferente. Fueron capturados por un dictador llamado el Dictador Inmortal, quien rige el estado totalitario de Drag, y ellos son forzados a interpretar The Black Parade por siempre, como una propaganda del régimen. Pero llegando al final del recital, Gerard Way logra rebelarse y asesina a uno de sus captores y recuperan la libertad. Es por eso que después son libres y pueden tocar temas de sus otros discos. Al final de Famous Last Words, Gerard Way vuelve a entonar los primeros versos de Welcome to the Black Parade, seguido por The End y dando por finalizado el concierto. Come on to this tragic affair. Wipe off that makeup with tears despair. Now throw on the black dress mixed in with the light. You might wake up and notice you're someone you know. If you look in the mirror and don't like what you see, you can find out firsthand what it's like to be me. So gather around, please, and kiss this goodbye. I encourage you to swallow the respect you hold for all.
Y esto fue todo el análisis sobre The Black Parade, la obra maestra de My Chemical Romance, que puedo brindar al respecto. Espero realmente que les haya gustado. Si es así, háganmelo saber en los comentarios, den un like, compartan el video con otro amigo o amiga que sea fanático de My Chemical Romance, o alguien quien digan, che, esta banda te puede gustar, por lo menos mirá este video para entender este disco. También díganme si fueron a los conciertos, sobre todo en Argentina o en Latinoamérica, de Long Live the Black Parade. De hecho, esta remera es puntualmente de ese recital. O incluso si estuvieron en The Black Parade is Dead en México, háganmelo saber en los comentarios. Sin nada más que agregar, les agradezco mucho por haber estado hasta el final del video. Gracias por ver estos videos y nos veremos en un próximo. Así que, hasta la próxima.